Buenos días, estamos hoy en la parcela de la Asociación Hernagro y el día de hoy vamos a compartir con ellos una capacitación teórica práctica sobre la captura de microorganismos eficientes del suelo y cómo utilizarlos dentro de la parcela experimental que hemos establecido. Sí, realmente esta actividad de hoy es una más a la que ya hemos venido realizando en sesiones anteriores, donde ya a las asociaciones las hemos venido capacitando en la preparación de bioabonos, por ejemplo los bioles, cómo utilizarlos, cómo es la forma de prepararla incluso con materiales propios de la región. También pues han conocido los beneficios que trae la siembra de abonos verdes, que es una práctica, digamos, agroecológica muy sostenible y que sus resultados seguramente lo vamos a ver cuando ya establezcamos las plantas de cultivo, es decir, las hortalizas como tal. Bien, entonces para dar inicio, digamos, al tema de hoy, que es la captura y uso de microorganismos eficientes, inicialmente pues es importante resaltar que la misma naturaleza nos provee los insumos necesarios para la producción agrícola, ¿verdad? Y ese es el principio del manejo agrosostenible o agroecológico de las plantaciones, es tratar de utilizar los mismos recursos que nos brinda la naturaleza, pero protegiéndolos, ¿verdad? Haciéndolo más sostenible y tratar de que se multipliquen de manera natural. Entonces, lo primero es cómo capturamos los microorganismos, ¿verdad? Muy fácil, ¿verdad? La metodología es muy simple. ¿Qué necesitamos? Simplemente necesitamos arroz, un envase plástico, un pedacito de gasa o puede ser una tela limpia que permita que sea porosa, y una banda de elástico o caucho para fijar la tapa del tanque o del envase plástico. Miren la importancia que tiene este envase que les estoy mostrando, ¿verdad? Si ustedes pueden notar, este plástico hoy en día es un problema para el medio ambiente, ¿verdad? Hoy es contaminante. Entonces nosotros a partir de esta metodología estamos reutilizando este envase plástico. Entonces ustedes lo que van a hacer es que todos los envases plásticos que haya por ahí tirados en las calles, en los parques, incluso podemos hablar con las tiendas para que les regalen los envases de gaseosa, de agua plástica. Esos envases los traen, los lavan con agua, con hipoclorito de sodio normal o agua jabón, los enjuagan y ahí lo dejan secando. Estos materiales ustedes los van a seguir utilizando en la finca. El arroz, pues obviamente hoy el arroz es un producto digamos importante para la canasta familiar, siempre lo ha sido, pero hoy en día más por el tema del encarecimiento de la canasta familiar, pero no les estamos pidiendo que utilicen el arroz más caro. Este precisamente es el arroz más barato, es el arroz partido, el que está gorgojeado, etcétera. Es decir, un arroz que a veces no podemos utilizar tampoco en la comida. Entonces lo que hacemos es que este arroz lo preparamos en agua caliente, es decir, el procedimiento es muy similar a como si fuésemos a cocinar arroz, solo con una gran diferencia, no le agregamos ni sal ni aceite, solamente el agua y el arroz. Ahora es importante la medida del agua, ¿verdad? Aquí necesitamos por cada proporción de arroz utilizamos media proporción de agua, es decir, una taza de arroz, media taza de agua. ¿Con qué objetivo? De que el arroz no se cocine completamente, sino que quede un arroz semiduro, semicocido. Esto es lo que de pronto en muchas zonas rurales lo conocen como el arroz para alimentar pavos. Usted debe conocer muy bien esa metodología, porque en la finca, cuando antes se tenían pavos, esa era la manera en que más se alimentaba. Entonces mire, sencillo, ¿verdad? Arroz precocido dentro de un envase de plástico limpio. Le colocamos la tapita, que como les dije, es un pedazo de gasa, pero también puede ser una tela de franela que permita, digamos, la entrada un poco de la parte externa hacia el interior del arroz. También se puede utilizar estos angeos plásticos, por ejemplo, el que viene en los coladores de cocina, ese también sirve para colocar acá. ¿Cuál es el paso siguiente? Tenemos que seleccionar aquí en la finca, en su parcela, una zona que sea boscosa, una zona que no sea perturbada, donde no se haya aplicado herbicida, donde no pisotee tanto el ganado, es decir, una zona que sea lo más equilibrada ecológicamente, sin tanta intervención. Y a ese sitio nosotros vamos a ir con unas palas, retiramos la capa superficial del suelo
abrimos un huequito, enterramos el envase plástico, lo cubrimos y lo marcamos. ¿Para qué lo marcamos? Simplemente para que no se nos pierda el sitio donde hemos dejado el pote enterrado. Este pote a los 15 o 21 días lo revisamos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que quede muy bien marcado el sitio. Vamos, retiramos nuevamente el suelo, lo sacamos y ¿qué verificamos? Miramos que aquí dentro del arroz empiezan a crecer cosas, por ejemplo vemos no moscas, no tanto no moscas, sino unos crecimientos oscuros de varios colores, como un algodoncito arriba creciendo, una motica blanca o amarilla o roja, etcétera. Esa diversidad de colores lo que nos está indicando es que estamos capturando muchos microorganismos y que son diferentes. ¿Cuál es el momento en el cual decimos ya está listo, ya podemos retirar el frasco para utilizarlo? Cuando veamos que el primer tercio del arroz ya está lleno de esos microorganismos. Ahora, si nosotros revisamos y miramos que todavía es muy incipiente, que apenas hay unos punticos, podemos dejarlo otros días más, unos 3, 4 o 5 días más enterrado. Entonces, nuevamente lo metemos en la misma forma en que lo colocamos inicialmente y luego lo retiramos definitivamente. Ya cuando lo sacamos definitivamente, entonces tengo dos opciones, ¿verdad? Que es que este frasco yo lo utilizo directamente en la parcela o yo puedo seguir multiplicando el microorganismo. Entonces, ¿qué hago? Preparo más frascos similares y lo que hago es que de este frasco original con una cucharita también limpia voy sacando pedazos y lo voy poniendo en los nuevos frascos. De tal manera que de un solo frasco yo puedo sacar 10 o 15 frascos nuevos. ¿Dónde se multiplica? Usted no necesita tener aquí un laboratorio. Usted en la casa, en un sitio que sea fresco, donde no le dé el calor, o sea que no esté cerca al fogón, a la cocina, sino que esté retirado, pero que sea un sitio ventilado y fresco, ahí los coloca en la sombra, que no le dé el sol. Y ellos se van a seguir multiplicando en ese arroz. De tal manera que en cuestión de unos 15, 20 días, usted va a tener 10 frascos similares al que sacó del suelo. Y de esa manera usted ha hecho la captura de microorganismos eficientes y que además son nativos, ¿verdad? Son propios de aquí de la región. ¿Cómo usted va a ver esos productos? Entonces nosotros, digamos, hemos hecho un trabajito en el laboratorio, ¿verdad? En nuestro laboratorio de fitopatología en la Universidad de Magdalena. Lo que hemos hecho es, hemos hecho la captura de estos microorganismos, pero a partir de los productos comerciales. Y aquí lo que tenemos entonces es lo que usted va a ver en ese frasco que va a sembrar, pero aquí están individualizados. Aquí hay un solo microorganismo que se llama tricoderma. Entonces mire que este crece de un color verde. Este es un producto, ¿verdad? Digamos, un frasco que ya está listo para aplicar. ¿Por qué? Porque ya el microorganismo, el hongo, ya colonizó todo el frasco de arroz. Entonces, cuando usted esos frascos plásticos, ¿verdad?, que va a enterrar en el suelo y que va a multiplicar, los vea que ya llegan a este nivel, quiere decir que ya debe aplicarlos. Están listos para aplicar. Si usted lo deja mucho tiempo aquí de esta manera, ¿qué pasa? El hongo se va a ir muriendo. ¿Por qué? Porque ya no tiene comida. Entonces, este es el momento ideal para aplicarlo. Es decir, este frasquito que nosotros se lo vamos a dejar, que es una muestra que queríamos mostrarle cómo colonizan ellos, usted ya lo podría empezar a utilizar a partir de mañana, si quiere. Ahora, usted me dirá, no, pero es que no tengo ningún problema, ninguna enfermedad, ¿verdad? Porque el tricoderma es un hongo que ataca a otros patógenos, a otros hongos. Entonces usted dice, no, mi cultivo está limpio, está sano, no tengo dónde aplicarlo. No, ¿por qué? Porque estos microorganismos actúan de manera preventiva, ¿verdad? Entonces, si usted lo aplica ahora, él se va a multiplicar en el suelo y él va a empezar a colonizar y va a proteger a las plantas. Exactamente, lo protege de cualquier otro microorganismo. Entonces, este es un producto que ya lo hemos obtenido, ¿verdad? Entonces se lo voy a entregar, ya ese es suyo. Este se llama Metarricium, que también lo obtuvimos a partir de la captura que hicimos de un producto comercial. Ese tricoderma se utiliza más para controlar otros hongos, otros patógenos que están en el suelo. Metarricium, que crece muy similar, mire el color que también es verdoso, hay unas pequeñas diferencias. Tiene algo amarilloso, sí, es un verde menos intenso que aquel, ¿verdad? Este se utiliza más para control de plagas, para insectos. Entonces fíjese que ahí va a variar la forma en que usted lo aplica. Este lo va a aplicar al suelo, ¿verdad? Entonces usted lo que hace, ya ahorita le explico cómo usarlos.
y este se aplica a la parte aérea de la planta. Y este se llama Beauveria, ¿verdad? Este Beauveria también se usa para controlar insectos plagas, o sea, se utiliza similar al metarrizo. Mire la diferencia, este crece blanco, ¿sí? Ya aquí abajito hay un color grisáceo, puede que sea ya producto del crecimiento de él, ya va avanzando mucho, pero él crece así blanco, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que ya el frasco también está siendo colonizado. Este es un producto que ya está listo también para ser utilizado. Este es Trichoderma, este es Beauveria, que crece blanco, y este es Metarrhizium, que crece también de un color verdoso. Estos tres productos, digamos, además de una cantidad de bacterias que ya también hemos separado de los productos comerciales, son los que aspiramos a que usted capture en su propia finca y posiblemente con mayor diversidad que la que nosotros le ofrecemos con los productos comerciales. Entonces, esta es la forma en que usted va a tener sus productos en la finca. Ahora, puede utilizar esos envases plásticos, pero también estos de vidrios. Mire, qué cantidad de envases de vidrio no ve uno tirado por ahí en la calle también. Por ejemplo, los envases de jugo, de gaseosa también, que son de vidrio y que por ahí los vemos tirados en la calle. Entonces podemos empezar a reutilizar esos envases. Bueno, aquí estamos entonces en la parcela de la asociación Hernagro. Este es el área donde establecimos los abonos verdes inicialmente y donde vamos a sembrar posteriormente los diferentes arreglos agroecológicos que incluyen las especies de hortalizas, la aromática, el frijol y el maíz. Como ustedes pueden ver, de este lado tenemos un área sembrada con maíz. Al lado izquierdo tenemos esta especie de planta que se llama crotalaria, es una leguminosa. El objetivo inicialmente con estas plantas es lograr mejorar ciertas características del suelo que nos ayuden posteriormente para el desarrollo de los cultivos. En este momento estamos haciendo un muestreo de la diversidad de población de insectos. Allá se están haciendo algunas capturas de insectos y también vamos a empezar a tomar unas muestras para tratar de colectar microorganismos que estamos ubicando dentro de la parcela, la zona más boscosa, menos perturbada, para hacer el establecimiento o para hacer la siembra de los recipientes que tienen el arroz y hacer allí la captura de microorganismos. Bueno, y finalmente hemos llegado a la estación que hemos seleccionado como el punto donde vamos a iniciar la captura de microorganismos del suelo. Como ustedes lo pueden ver, es una zona boscosa, hay árboles. Estos árboles, digamos, regularmente están haciendo descarga de hojas que caen sobre el suelo, se van descomponiendo, se incorporan al suelo como materia orgánica y eso ayuda a que haya mucha vida microbiana. Entonces, por eso son los sitios que elegimos, porque partimos de la hipótesis que también son los puntos en los cuales hay más dinámica microbiana. Entonces, vamos a empezar con el procedimiento. Ya les voy a explicar de manera práctica cómo se hace la instalación de los cultivos de arroz para la captura de microorganismos. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de despejar la área donde vamos a colocar los tarros con el arroz precocido. ¿Qué es recomendable? No remover el suelo. Entonces, lo que estaba haciendo Hernán allí a manera de ejemplo, digamos, es lo que no se debe hacer para capturar microorganismos. Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente con la punta de la pala, o el palí en este caso, voy haciendo un raspado suave, ¿verdad? Pero sin remover el suelo. ¿Okay? Entonces, una vez hemos hecho eso, el paso siguiente, hay que limpiar bien la pala, es sacar una tajada más o menos cubriendo los primeros 5 centímetros del suelo, ¿sí? Entonces sacamos una tajada, metimos la pala, hacemos un corte lateral y sacamos esa tajada. Esa tajada la dejamos quieta, la dejamos ahí quieta. Con la otra pala hacemos entonces un hueco
que pensemos que ahí va a caber el tarro que traímos con el arroz precocido. Entonces hacemos una pequeña fuerza sobre la pala. Vamos sacando la tierra. Tenemos la precaución de sacarla siguiendo un orden. Entonces, esta tierra que sacamos tratamos de apilarla en un lado. ¿Sí? Ahí todavía no cabe el frasco, entonces tratamos de hacer otra sacada. Sacamos la segunda pila de tierra. Tratamos de colocar ahora sí ya el tarrito. Lo colocamos y verificamos de que la altura del tarro quede a ras con la superficie del suelo. Y procedemos entonces a echar nuevamente la tierra. Entonces la tierra más profunda fue la que saqué de este lado, entonces la regreso. ¿Sí? Luego regreso la tierra que saqué primero, que iría en la parte más de arriba, ¿no? Ahora, la tierra no va a quedar, es decir, no vamos a regresar la misma cantidad de tierra porque recuerden que ya el tarrito ha ocupado algo del espacio que hemos sacado. O sea, aquí no va a quedar tierra afuera que nos sobra. No hay problema, hacemos una ligera presión para asimilar las condiciones normales en las que estaba el suelo. Y finalmente, ¿verdad? No se olviden de la primera tajada que hemos sacado, la regresamos al sitio. Entonces mire cómo la regreso, sin moverla, ¿sí? ¿Para qué? Para que quede en la misma posición en que estaba eso. Y lo que hago posteriormente, apretarlo un poquito, ¿verdad? Quedó como estaba. Y finalmente regreso lo que había retirado al inicio, cuando la raspé por encima. Todo eso que había raspado, lo regreso, ¿sí? Hojarasca y todo, ahí quedó. Y listo. Entonces, como le dije, es importante tener claro dónde hicimos el trabajo. Entonces tenemos que marcar el sitio. ¿Cómo lo marcamos? Con una estaca. Voy a poner esta transitoriamente, ¿no? Pero ya ustedes aquí buscarán una. Esta como que es la de siembra. Y ahí quedó la marca. A los 15 o a los 20 días, usted viene a esta marca con la misma pala, saca la capita, encuentra el frasquito, lo saca y verifica que ha crecido. Digamos, si a los 20 días yo veo que no ha crecido mucha cosa, que está muy poquito, yo podría dejarlo unos días más. Exactamente, porque la idea es que quede lo menos perturbado el sitio, o sea, que no alteremos el sitio. ¿Por qué es importante no alterar? Porque aunque no lo estamos viendo, hay microorganismos que ya crecen en la parte superficial, uno más abajo y otro más profundo. Entonces, si yo les cambio la posición, los microbios que están en el fondo los pongo arriba. Como ellos ya no están adaptados a estar superficial, se afectaría. Entonces, por eso siempre trato de mantener la misma posición. Bueno, como tenemos dos tarritos, lo voy a calificar a ver si entendió. Entonces ahora usted hace la siembra del segundo tarrito. El paso siguiente ya los tenemos capturados, ¿verdad? ¿Cómo los utilizamos? ¿Verdad? Entonces cuando ya tenemos esos hongos, si quieren darnos los muestra ahí a la cámara, cuando ya tenemos esos productos que han invadido completamente el arroz, ya colonizaron el arroz,
están listos para ser utilizados. Entonces, ¿cómo los utilizamos? ¿Verdad? Si nosotros lo vamos a aplicar directamente a la parcela, lo que hacemos es que tomamos un envase de eso, lo echamos en un balde, a ese balde ya le hemos agregado 5 litros de agua, agua limpia, de buena calidad, agregamos el envase y empezamos a revolver. O sea, ¿cuál es la idea? De que todo el producto quede disperso en el agua. Y ese producto lo dejamos todo el día allí, es decir, que lo vamos a dejar 24 horas en el agua, en el balde. Al día siguiente, ¿verdad?, que sería el día de la aplicación, lo que hacemos es revolver nuevamente. Bueno, vale la pena recordar que durante el día usted cada 2 o 3 horas puede ir y darle vuelta al balde darle vuelta o agitar el agua que tiene esa suspensión del arroz. Al día siguiente, cuando lo va a utilizar, lo que hace entonces es colarlo, ¿verdad? Busca un colador, lo pasa a un balde nuevo limpio. Obviamente allí el objetivo es que el arroz no pase, sino solamente la suspensión de las esporas o de las semillitas de esos hongos. Y luego agregamos 5 litros más de agua, es decir, que de cada frasquito yo logro obtener 10 litros de producto. Y ese producto lo agrego yo a la bomba de aspersión, a la aspersora, y está listo para aplicar. ¿Cómo lo aplico? ¿Verdad? Si es el tricoderma, entonces yo lo aplico directamente al suelo, ¿verdad? Me voy a donde están las hileras de plantas y con la boquilla dirijo la aplicación al pie de las plantas, de tal manera que quede humedecido el suelo, ¿sí? Esa sería la forma correcta de aplicarlo. Ahora, en algunas ocasiones se recomienda quitarle la boquilla para que salga el chorro directo en la aspersora. Si son metarricios y Beauveria, como les dije anteriormente, entonces lo aplicamos a la parte aérea de la planta. Entonces ahí sí la dejamos con la boquilla y hacemos una aspersión común y corriente, como ya ustedes saben hacerla, dirigida a las plantas, tratando de que haya cobertura. Algo muy importante, las aplicaciones hay que tratar de hacerlas bien temprano, máximo hasta las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque estamos aplicando seres vivos. Y si los colocamos y lo colocamos a las 12 del día, la radiación puede matarlos. Entonces es mejor colocarlo en horas muy tempranas del día. Otro cuidado es que cuando usted esté preparando el producto, que lo deje, digamos, el contenido del frasco, lo coloque en el balde. Siempre hay que tener la precaución de cubrir el balde, de protegerlo, para evitar que entren cucarachas, insectos o roedores que entren por ahí a neciar y entonces vayan a caer adentro y pueden que alteren un poco el producto. Entonces tener en cuenta esa precaución. Entonces esa sería la forma correcta de aplicar. Ahora, si usted lo que quiere es utilizar el producto para seguir multiplicándolo, entonces ya le dije, usted toma del frasco que creció, prepara 10 frascos nuevos y hace transferencia de esos frascos nuevos para que le crezcan más frascos. Ahora, a veces lo que yo más recomiendo es que en vez de hacer eso, la gente siembre muchos frascos en la finca, ¿verdad? Entonces, seguramente identifique en la finca varios sitios que tengan esas características de que sea una zona boscosa y ahí puede sembrar muchos frascos alrededor de esos árboles, ¿sí? Entonces, de esa manera lo obtiene. Ahora, tener en cuenta que estos microorganismos usted solamente no los puede utilizar aplicándolo directamente, sino que puede incluso utilizarlo con otros productos que ya está preparando en la finca. Por ejemplo, ya ustedes están preparando violes. Cuando ustedes vayan a aplicar el viole, es decir, al momento que ya esté listo, usted le puede adicionar eso al viole que va a aplicar. O sea, no lo aplique ahora, sino cuando ya esté listo el viole para aplicar. Entonces hace lo mismo, pesca, mezcla en el balde con agua, lo cuela y lo aplica al viole, ¿sí? O en las mismas composteras, ¿verdad? Ese sí lo puede agregar desde ahora en las composteras. Entonces lo mismo, revuelve el contenido en agua y ahí no tiene necesidad de filtrar, sino que esa agua se la tira a las composteras. Entonces fíjese que tiene varias formas de utilizar esos microorganismos eficientes que ha capturado en la finca.